Tradiciones y leyendas de la colonia. El Callejón del Manco. Durante mucho tiempo se llamó a la calle de la Igualdad Callejón del Manco. El vulgo lo bautizó así debido a espantoso suceso ocurrido ahí. Esta leyenda conserva hasta la fecha la sabrosura y el misterio de aquel siglo. Este es el objeto que en forma de llave nos abrirá la puerta hacia el pasado. Será mejor que no lo vean ahora, no es solo por su aspecto horripilante, sencillamente no es el momento. Toda historia debe tener su principio y su final. Comencemos aquí en la iglesia de la profesa. Ustedes la conocen muy bien. Retrocedamos hasta el siglo XVIII, época en que ocurrió este suceso. Cuentan las viejas crónicas que en ese tiempo vivió un capitán llamado Diego Ginés, cuya vida licenciosa no respetaba santos, lugares ni linajes. ¿Puedo ofreceros agua bendita? No de esa mano, señora. Sois la más hermosa criatura. ¿Y vos, quién sois? Soy el capitán Diego Ginés, que sueña por vuestros ojos. Ah, señor, me causáis sonrojos. ¿Vos sabéis que soy casada? Sí, con don Martín de Almanza. Alejaos ya con premura. Me iré hasta que vuestra ama acepte de amor la aventura. La dama y la azafata se retiran del osado capitán. Simona, ese hombre me espanta. Callaos, por Dios, señora, que estamos en casa santa. Pero el capitán aguarda hasta terminar la misa. Entonces se le interpone sin recato ni respeto. Capitán, pero ¿qué hacéis vos? Besar donde vos pisáis. Señor, está en la casa de Dios. Del templo que no respetara salió Ginés, y en la taberna, al igual que en las lides amorosas, tenía gran suerte. Capitán, me habéis ganado. Hoy, como todas las noches, he triunfado, don Fernando. ¿Queréis jugar otros dados? Si vos contáis con dinero. No, pero tengo otra clase de moneda que a vos interesará. ¿De qué moneda se trata? Bueno, quizás mi hermana. ¿Serías capaz, don Fernando? Vos lo escuchasteis, señores. Vos lo escuchaste. Señores, oíd que estoy apostando. Este vicio del juego tiene formas del demonio. Mirad lo que hacéis, Antonio. Rodeados de mucha gente, los apostadores juegan. ¿9 tenéis, capitán? Yo os mataré con 11. Echarlo sobre esta mesa y me he de quitar el nombre si no os gano esta mano. 5 ha salido, par 10. Os ama vuestra tirana. He ganado la apuesta, caballero. Vuestra hermana es mía. Recordadlo si sois hombre. Perded cuidado, Ginés. Os pagaré con mi hermana. Si el capitán no tenía escrúpulos, aquel jugador los tenía menos. Al día siguiente pagó su deuda, entregando al capitán a su bellísima hermana. Señora, ¿sabes que ahora eres mía? ¿O me estoy adelantando? Digamos que soy moneda. ¿Y yo quién soy para vos? El acreedor de Fernando, mi hermano. Y el carruaje partió veloz hasta aquel nido de amor, en que la deuda sería saldada. Pero la gran aventura que tuvo Diego Ginés fue aquella en la que hubo convento, Brígida e Inés. Capitán, el convento podréis hallar si saltáis ese muro. Conseguiré una cuerda. Esperad, no será necesario. Yo te lo aseguro, que adentro me abrirán. ¿Quién las puertas y seguros del convento abrirá tan a deshora, señor? Quien cruza puentes y muros, un talego de buen oro. Y como lo dijo el capitán Ginés, una mano rugosa emerge de entre la puerta semicerrada. ¿Sois el capitán Ginés? ¿Y quién otro habría de ser? Tomarlo y déjame el paso. Entonces él entregó una bolsa con dinero. He de ver a Marinés. Entonces entrega el oro primero. Tómalo y déjame pasar. Mi Dios Todopoderoso perdonará mi pecado, pues lo hago por el amor que veo en vos. Decid mejor que lo haces por el dinero. Con la ayuda de la monja vieja, tentada de pecado y de codicia, se llevaron a la novicia. ¡Pronto, capitán! ¡El carruaje está adelante! ¡Cállate, no grites!
Y como el viejo drama del Tenorio que esta leyenda pudo inspirar, el capitán llevó a la monja a un romántico lugar. Miradme, mi dulce Inés, cómo el fuego me consume y me ha postrado a vuestros pies. Si es cierto que vos me amas, déjame volver al convento. Porque te amo, te he robado. Entonces me escaparé. Te ruego que no hagas el intento. Tú sabes que soy de Cristo. En nupcias estoy prometida con Él. Una promesa que se rompe. Yo te ofrezco la vida. Ven a mis brazos, Inés. Antes que tus manos impías me toquen de nuevo, te juro, capitán, que primero prefiero matarme. Al día siguiente, en la noche, el capitán comentaba. Y así sucedió, señores. Ese manjar de monja de mis labios se cayó. ¿Y cómo? Si tenéis vos fama de gran seductor. No fue por falta de tino. ¿Acaso fue por falta de amor? Sí, por amor a Cristo. La novicia se mató. Aquel lance fue uno más de la vida licenciosa del capitán Diego Ginés, pues no había pasado 3 días cuando ella estaba de nuevo enamorando a doncellas, viudas y damas casadas. Señora, por vuestros ojos soy capaz de cualquier cosa. Quien escuche vuestra lengua ha de pasarse de necia. ¿Crees que el amor es necio? Si no pasa por la iglesia, bueno, hasta eso no. Una tras otra, como si fueran flores de un jardín privado, el capitán Ginés iba en pos de las mujeres. Señora, os he seguido en las alas de mi pasión. Retiraos en buena hora, don Diego. Tengo esposo, soy casada. Mirad, ahí viene mi marido. A tal cosa yo la remedio con la punta de mi espada. Os dejo viuda en un tris. En guardia, capitán. Te mataré en buena lid. Bajo el sol de Nueva España chocan prestos los aceros. El hidalgo empuña la tizona en defensa del honor de su esposa, que un seductor ha ofendido, en tanto que el marido el corazón busca a Diego. Y sin que el honor ni el pecado a los aceros responda, aquel duelo se interrumpe cuando alguien grita: ¡Hey, la ronda! Han transcurrido los meses y a la taberna de El Ciervo entra el capitán Ginés. En un rincón alejado se sienta y ante una mesa queda en silencio, callado. Capitán, ¿qué os pasa esta noche? De mal talante os veo. ¿Estáis enfermo, don Diego? ¿Habéis visto ya al doctor? Amigo, no hay medicina que cure el mal de amor. ¿Vos, don Diego, enamorado? Me hacéis reír, por favor. Créelo así, tabernero. He perdido el corazón. Y si se puede saber quién despierta esa pasión, Si el secreto me guardáis. seré una tumba. Dígame quién es. Para colmo e ironías, también ella se llama Inés. Y en efecto, aquella Inés, dama de gran hermosura, traía al capitán Ginés por la calle de la amargura. A caballero o plebeyo que ante la casa de Inés a todas horas pasaba, al instante preguntaba: ¡Ey! ¿Quién sois? ¿A qué venís? Caballero, vivo aquí. De mi amante vengo en pos. Decidme pronto quién es. Todos lo saben, es Inés. Bellaco, me estáis mintiendo. No, solo la verdad os digo. De la Inés sin casamiento he sido y soy el marido. ¡Alto! Ella es casta y me ha prometido... Que si vos casáis con ella de novia, ¿con algo velo? Sí, ¿y qué es doncella? Que ha de elevarme hasta el cielo. Me hacéis reír, caballero. Pues para que vos lo sepáis, matrimonio he prometido. ¿Tanto la amáis, caballero? Me ha enloquecido Inés. Vos sois de la Nueva España, ¿cierto? Mi nombre es Diego Ginés. Diego Ginés. ¿Quién creyera que vos, un gran seductor, imploráis por el amor de una mujer cualquiera? Y si tú te entrometes, te juro que te he de matar. ¿Interponerme yo? Por Belcebú. Por mí cásate. Con el fin de cerciorarse de que aquel hombre no mentía, el capitán investigó por toda la vecindad. ¿Y dices que has sido amante de ese tal llamado Marcos? Caballero, hace 2 años que la cosa es bien sabida. ¿Y dices que entre ella y él... Claro que ha habido sus amores.
y jamás el matrimonio han puesto por delante. ¿Para qué? Buen caballero, si ella ha sido su amante. Y así, mientras él más indagaba, aquella mujer más mentía. Decidme, mi dulce Inés, si podremos casarnos algún día. Si vos me amas suficiente. Por supuesto, te adoro con toda mi alma. Pero debes de saber algo, Inés. Algo que la gente está diciendo. Mira, si crees más a la chusma, entonces tú no me amas. Y don Diego, en ese caso, mi puerta voy a cerrar. No, por favor, aguarda. Te amo, Inés, hasta donde mi alma no alcanza. En verdad te amo. Si es así, capitán, júramelo ante mi tía. ¿Ante tu tía? Sí, aquí está mi tía Constanza. He escuchado, caballero, sin querer, te lo aseguro. Tía, aquí el capitán Ginés me pide en matrimonio. Cierto es apuesto soldado. Así es, señora mía. Entonces eres caballero. Pensé que eras un vulgar villano. Por las heridas de Cristo. He de dar a Inés mi mano. Poco antes de la boda, el capitán loco de amor recibió una nota que lo hizo ponerse frenético de ira. Maldita sea. Con que no solamente el tal Marcos ha tenido que ver con Inés. Dice esta nota que se entrevista con un hombre en su propia casa y me envían hasta la llave. Y Genés salió a la calle. Más que hombre, era una sombra que entre sombras se deslizaba. Esta es la casa, sin duda. Pronto sabré si es verdad. Y si es así, caro habrán de pagar ella y su amante. El capitán Ginés abrió la puerta y se hallaba en un salón en penumbra. Ante una vela que alumbraba, leyó de nuevo aquel papel. Que debo ocultarme, dice. Tras de aquel muro me voy a ocultar. Ya la hora se acerca. Alguien viene hacia la puerta. Y el osado capitán se moría de rabia al ver a su adorada en brazos de otro hombre. Se besaban y se acariciaban sin temores, sin recato, pues Inés estaba segura que no había nadie más en la habitación. Impotente, el capitán escuchó. ¿Aún me amas, Inés mía? Más que nunca, os lo juro. A pesar de que un soldado te prometió matrimonio. Pero, ¿cómo es que tú lo sabes, demonio? Eso no importa. Yo quiero saber qué es lo que vas a hacer. Nada. Voy a casarme con él. Inés, yo temo perderte. No me perderás jamás. De pronto, desistió de matar a la infiel y su amante, y entre besos y suspiros de la casa aquella, se alejó. Furioso, ciego de celos y pensando en la venganza, don Diego llegó a su casa. De pronto, sus ojos negros miraron un cuchillo. Así es. Claro. Ya está pensado. Tomó la hoja cortante fuerte en su mano siniestra, dispuesto a asestar un golpe sobre ellos. De repente estalló un grito horroroso que nadie en la noche escuchó. ¡Ah! 3 días y noches después, va a celebrarse la boda del capitán y Marinés. Ella oculta su pecado con la albura del tocado y el regio traje de novia. A la iglesia llegó Diego Ginés, elegante y ataviado con terciopelo y brocado. Traía en la mano un regalo. Hay emoción y alegría. La boda va a comenzar, pero de pronto el soldado, con el talante muy fiero, gritó fuerte ante el altar. Inés, como caballero, mi deuda vengo a saldar. Os he ofrecido mi mano y aquí te la voy a dar. Toda la gente se preguntaba qué quería decir con esto. Y ante el terror del curita, de Inés y la tía Constanza, su mano mutilada arrojó a los pies. ¿Pero cómo? ¡Oh, Dios mío! Hay gritos y desmayos, y ante el asombro de todos, el capitán Diego Ginés salió del templo burlándose a carcajadas y agitando el brazo sin mano, como despidiéndose de la gente. Y ahora, si desean ver la mano, esta es. Sin duda alguna, Ginés la hizo conservar en un frasco después de la mutilación y la sacó para sus macabros propósitos. El cura la mandó a la autoridad y éstas la enterraron en un frasco con aguardiente, en el atrio de la iglesia de la Soledad. Diego Ginés vivió todavía muchos años más, en una casa de las calles de la Igualdad, y por eso el vulgo le puso el nombre del Callejón del Manco. El Callejón del Muerto en Oaxaca.
Esta leyenda habla acerca de un callejón misterioso y sobre una confesión tan negra que le provocó la sordera permanente a un sacerdote. También se habla de que en este mismo callejón fue parte de un teatro donde ocurrió un misterioso crimen. Por eso, queridos amigos, pongan mucha atención al escuchar esta pequeña historia, llena de misterios y datos interesantes que no resuelven aún el secreto. Pues bien, este famoso lugar se encuentra en la calle de Morelos, y en dirección a la calle Matamoros fue donde se desencadenó la tragedia. En esos años la ciudad de Oaxaca se iluminaba con pequeños faroles de aceite. Sin embargo, las calles solían verse en penumbras aún así. Por eso existían personas que trabajaban como serenos, quienes anunciaban las horas en medio de la oscuridad. Patrullaban las calles y vestían con capas gruesas. Además utilizaban unas escaleras altas para cuidar la seguridad de sus habitantes. La tragedia comenzó cuando a uno de estos serenos lo asesinaron misteriosamente en medio de la bruma y del silencio. En este callejón donde se le encontró apuñalado, dicen, sin que tuviera este hombre algún enemigo en realidad. Muchos afirman que esa noche poseía algo en particular, pues había una niebla espesa en las calles y un silencio raro. Además, el cielo era aún más oscuro que otras noches, y que en las calles se escuchaban los pasos ligeros del sereno que anunciaba, como todas las noches, la hora exacta. Y fue en una de las últimas campanadas del viejo reloj de la catedral, cuando a punto estaban de dar las manecillas la medianoche, cuando el sereno dijo: ¡Las 12 y nublado! Y esta última palabra fue densa y casi tétrica. Y de pronto, de entre las calles se escuchó un lejano y desgarrador ¡ay!, en un tono angustiante, como si este grito se pudiera traducir como la última exhalación para pedir ayuda. Y después solo se oyó un silencio, y tras este, un coro de aullidos de perros, como si adivinaran el crimen de un buen hombre, para luego volver a otro silencio casi sepulcral. Luego, por este misterioso callejón del 2 de abril, iba corriendo, entre bailando y como volando, una sombra, deslizándose a toda prisa, jugando con las otras sombras y las luces de los faroles en las calles de la localidad. Dicen que la sombra llegó a la calle, que en la época de la colonia se llamaba Marquesado, y que actualmente se le conoce en el centro de Oaxaca como División Oriente, y que luego se dio vuelta a la derecha con dirección a la iglesia, y que ahí mismo fue donde se detuvo para dar fuertes golpes al portón de madera de la antigua catedral. Con sus golpes se podía adivinar cierta impaciencia y ansiedad, con lo que sus llamados despertaron al cura de la iglesia al instante. Al abrir el párroco, la sombra le aseguró que había un hombre en el callejón muy mal herido en los barrios de la Soledad, apuñalado en la boca del estómago y que necesitaba su ayuda para bien fallecer. A lo que el sacerdote preguntó aún más asombrado: ¿y por qué no le avisaste al párroco de la Soledad? Padre, el moribundo quiere que solo usted sea su confesor, como favor especial. El padre se asombró ante las palabras del hombre que lo había ido a buscar, y de pronto le surgieron aún más dudas. Sin embargo, no se negó ante la ayuda pedida, y fue a su habitación por algo con que abrigarse para acompañar a aquel hombre de intempestuosa llegada. Iban caminando deprisa, en una noche que se le figuró tétrica, pues la urgencia era confesar a un hombre que agonizaba. Y ya estando en ese callejón angosto, el cura, con una pequeña lámpara de aceite, alumbró el cuerpo del moribundo y pudo constatar que tenía una puñalada en la boca del estómago, la cual sería imposible de sanar. Se estaba desangrando y solo le pidió a su misterioso acompañante que se alejara un momento para poderlo confesar. El sacerdote se inclinó ante el hombre que inició su confesión en medio de la oscuridad. El padre pudo ver que el moribundo poseía facciones dulces. Le costaba trabajo respirar y hablar, pues tenía fuertes dolores. Su voz era cada vez más entrecortada, pero también parecía poseer la fuerza de confesar sus pecados y poder bien morir. Cuando al fin pudo concluir su confesión, el párroco lo absolvió, dando un pequeño suspiro para regresar con la persona que lo había llevado hasta ahí. Sin embargo, no encontró a aquel extraño acompañante,
Lo volvió a buscar y el padre se percató de que se encontraba solo en aquel callejón. Giró el rostro hacia el hombre que yacía en el suelo con una puñalada, y de pronto se dio cuenta que aquel hombre traía la misma capa que la persona que lo dirigió hasta el lugar, y mayor fue su asombro, pues también se percató que aún con la respiración entrecortada, a punto de morir y en penumbras, ese hombre era idéntico al que tocó a su puerta. En ese instante se dio cuenta de que el extraño acompañante y hombre que estaba a punto de morir eran el mismo, y al saber esto, el herido falleció, mientras el cura, aterrorizado, apenas pudo sostenerse en pie debido a la impresión. La gente cuenta que este buen padre cayó enfermo por un mes, que tenía un dolor en los pulmones muy fuerte, pero que sobrevivió, y que fuera coincidencia o no, perdió la audición en el oído con el cual escuchó la confesión en aquella noche y en aquel callejón. El Callejón de las Manitas. Era el año 1780 cuando llegó a la ciudad de San Luis Potosí un sacerdote que, animado por el benigno clima del lugar, decidió quedarse a radicar ahí. Al clérigo le fue fácil encontrar colocación como maestro en uno de los mejores colegios de aquel entonces, y aunque se le proporcionaba una manera digna de vivir en el colegio, decidió alquilar una casa en uno de los barrios más desolados del lugar, que recibía el nombre de Alfalfa. Un buen día dejó de impartir sus habituales clases de latín para salir con rumbo desconocido. El sacerdote hizo su habitual recorrido por los pueblos cercanos. Llevaba algo de dinero destinado, una parte para comprarse algunas cosas que necesitaba, y la otra para socorrer a los pobres más necesitados. Casi todos sus honorarios los gastaba en ellos. Luego de su arribo a la ciudad, se dirigió a su casa situada en el antiguo callejón de Alfalfa. Una vez instalado ahí, dejó que sus ayudantes cumplieran con su obligación: desencillar los caballos, desaparejar las mulas y llevar a los animales al pesebre. Los dos molzabetes ejecutaron sus labores con toda calma y después fueron a tomar sus alimentos. Mientras tanto, el sacerdote, que ya estaba muy cansado, prefirió ir directamente a la cama, no sin antes rezar sus oraciones. Entrada la noche, se encendieron los faroles de las calles y, como los mozos sintieron miedo de irse, decidieron regresar a la casa. Pero sintieron gran temor cuando llegaron y vieron al padre tendido en medio del cuarto, bañado en sangre. Salieron pidiendo ayuda y mucha gente acudió. Algunos dieron parte a las autoridades. El esclarecimiento del crimen fue más complicado de lo que se creía, pues los mozos solo habían estado unos minutos afuera y por más que buscaron, no hallaban nada alrededor de la casa. Incluso los acompañantes del padre se ofrecieron a buscar, pero no tuvieron éxito. Los ayudantes del padre eran compadecidos por mucha gente y hasta por las autoridades, quienes en tanto conseguían trabajo, los ayudaron para mantenerse. Sin embargo, un miembro de la autoridad jurídica, quien siempre sospechó de los dos muchachos, pidió que se les internara en el hospital militar en calidad de detenidos. Hecho esto, se resolvió en que los colocarían en cuartos separados e incomunicados, sujetándolos a intensos interrogatorios. Días después se culpaban mutuamente y uno de ellos dijo que su primo, el más grande de los dos, era quien había dado muerte al padre, ocultando el producto del robo, el cual consistía en unas cuantas monedas. Las autoridades y los reos se trasladaron al sitio de los hechos, donde fueron encontradas las monedas, así como el arma homicida, que fue un puñal. Pero ellos aseguraban que no había sido el robo el móvil del crimen, sino vengarse por el maltrato que les daba el sacerdote. Aún así fueron sentenciados, retardando el castigo las apelaciones de los defensores. Fue así como transcurrieron 5 años, aunque al término se confirmó la sentencia de muerte, que consistía además en cortarle las manos a los cuerpos para que fueran exhibidas como escarmiento para el resto de la población. Ejecutada la sentencia, las manos criminales se colgaron del muro exterior de la sombría casa del callejón, ahora más desolado. Desde entonces se le llamó el Callejón de las Manitas. Cuando la gente tenía que pasar por este callejón, empezaba a rezar y no cesaba de hacerlo hasta que salía de él. Por fin alguien descolgó las manos de aquel sitio, pero pasados unos días volvían a aparecer. Así ocurrió sucesivamente durante mucho tiempo, hasta que se reformó el barrio y el callejón lo atravesó una calle ancha.
Aún así, en ese mismo lugar donde estuvo la humilde casa, en algunas noches del mes de noviembre, todavía se ven flotar en el espacio unas manos esqueléticas que buscan acomodo en un sitio. También aparece un sacerdote menudito, esmirriado, de sotana rabona, que cruza la calle y se pierde al doblar la esquina, motivo por el que todavía hoy en día los habitantes de San Luis Potosí temen cruzar el callejón que existe atrás del hospital militar de la ciudad.